Bien. Bueno, habíamos hablado un poco de lo que eran momentos de primer orden, ¿sí? Y habíamos encontrado que, o habíamos demostrado, que si nosotros queríamos sacar, por ejemplo, el peso de una placa plana que tenía espesor constante y era homogénea, el peso era proporcional al área, ¿sí? Nosotros, si tomamos todos un montón de diferencial de área, si veíamos que teníamos un diferencial de P, al integrarlo sobre la área completa sacábamos el peso de esa placa, ¿sí? También después demostramos que eh, la resultante de una carga distribuida también tenía que ver con el área bajo la curva, ¿sí? Por tanto que esa fuerza o esa carga también era proporcional al área. Si tenemos una placa rectangular, ¿sí? Que está sumergida, ¿no es cierto?, a una, eh, a una distancia desde la superficie, ¿sí? También eh, sobre esa placa vamos a tener una presión, ¿sí? Y para poder sacar la resultante de esa presión, también era proporcional al área de, del diagrama de carga, ¿sí? Si ahora nosotros queremos hallar el momento, ¿no es cierto?, de esa resultante respecto de, de un eje O que pasa por uno de los por el extremo superior, ¿no es cierto?, de esa placa, ¿sí? Llegamos a que ese momento, que era esto que tenemos acá, que sería el centroide, que es donde está el punto de aplicación de la resultante, multiplicado por la resultante, ¿sí? Entonces ese I raya era la integral de I diferencial de área, ¿sí?, dividido el área, ¿no? Multiplicado por la resultante, que era proporcional al área, ¿no?, que nosotros teníamos. Por lo tanto, el momento de esta resultante respecto de O es proporcional al momento de primer orden, ¿sí? Eso como para hacer un poco un repaso. ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos una viga, ¿sí? Esa viga está simplemente apoyada. Vemos que tiene un apoyo de segunda y un apoyo de primera, ¿sí? Y en esos mismos extremos tiene aplicado dos momentos, ¿sí? Eso van a provocar de que nuestra viga quiera, eh, quiera deformarse, es decir, lo que va a hacer se va a flexionar, ¿sí?, logrando que las fibras superiores, ¿sí?, esta fibra que tenemos acá, traten de se compriman y las fibras inferiores se traccionen o se alarguen, ¿sí? Sabiendo que unas tienen eh, un valor negativo y las otras tienen un valor positivo, es decir, que unas tratan de comprimirse y otras traccionarse, se puede llegar a la conclusión de que existe un punto en el medio de esa sección, ¿sí?, de esa viga, que las fibras no se comprimen ni se traccionan, ¿sí? A eso se llama superficie neutra. No tienen procesos ni de alargamiento ni de acortamiento de las fibras en toda esa línea.
¿Sí? Vamos a tomar entonces, si tenemos entonces una fricción pura, es decir, que si tenemos fricción pura significa que no tenemos ni esfuerzo de corte ni esfuerzo normal, ¿sí? Solamente tenemos momento flector, ¿sí? Entonces vamos a tener que las fibras superiores para poder comprimirse tienen que estar siendo sometidos a un esfuerzo. Y las fuerzas inferiores tienen que estar sometidos a otro esfuerzo para alargarse, ¿sí? Por eso unas se acortan y otras se alargan, ¿sí? Entonces, sobre una superficie lo que vamos a tener aplicado es una fuerza, ¿sí? Que es la que va a provocar ese acortamiento o ese alargamiento. Bien. Es decir, vamos a tener todo un esfuerzo normal, ¿sí? Perdón, vamos a tener todas unas fuerzas de, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Perdón. Toda una fuerza que son las que van a tratar de comprimir las fibras de arriba y otras que van a tratar de alargar esas fibras de abajo, ¿sí? Esa fuerza es proporcional, ¿no es cierto?, a el momento de primer orden, ¿sí? Es decir, la resultante, si devolvemos todo toda la fuerza sobre esa área, nos va a dar una resultante, ¿sí? Que va a ser proporcional al momento de primer orden. Bien. Existe un punto que, perdón, mejor dicho, de que el esfuerzo normal es 0, ¿sí? Entonces, el momento de primer orden tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque, bueno, la sumatoria de fuerzas que tenemos acá arriba, a ver si encuentro dónde dibujar, toda esta sumatoria que tenemos acá, sí, que nos da una resultante, y toda esta fuerza que tenemos acá, que nos da otra resultante, la suma de los dos es igual a 0, son iguales y es igual a 0. Que son esas dos fuerzas que al estar separadas por una distancia, son las que provocan el momento flector, es decir, que es un par de fuerzas, ¿sí? Bien. De esta manera podemos decir de que, como el esfuerzo normal es 0, ¿sí? Voy a buscar otro color, no se ve mejor. Como el esfuerzo normal es 0, ¿sí? Entonces, para que todo esto sea 0, la única manera de que sea 0 es que el momento de primer orden sea 0, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir de que la fibra neutra, que es esta fibra que tenemos acá, que es donde ese delta fuerza vale 0, pasa por el centroide de la figura, ¿sí? Pasa por el centroide, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros queremos hallar el momento, ¿sí?,
de ese proporcional de fuerza que tenemos acá. ¿Sí? Que esa fuerza evaluada sobre el área nos da lo que se llama sigma, que es la tensiones normales. ¿Sí? Tensiones normales que pueden ser de tracción o de compresión. ¿Sí? Algo que vamos a ver cuando veamos fricción. Y esas tensiones son proporcionales a la distancia I. ¿Sí? Por eso es este diagrama que tenemos acá, que como ustedes verán, es una recta. Y que pasa, por supuesto, por el centroide. Bien. Si ahora nosotros queremos hallar el momento de esta resultante respecto del eje X, ¿sí? Nos va a quedar que la resultante, tomando solamente la parte superior, ¿no? Tomando solamente esta parte, ¿sí? Ese momento es I, que es la distancia donde está aplicada esa resultante, ¿sí? Multiplicado por este delta fuerza. Bien. Ahora, nos queda entonces que ese delta fuerza es igual a K por I por delta área. Por lo tanto, nos queda que el momento va a ser igual a KI cuadrado por delta área. ¿Sí? Evaluándolo en todo esta parte del diagrama, ¿sí? Que sería la resultante, nos queda que el momento flector, ¿sí? Porque tiene que ser igual el momento que se genera acá con el momento, o sea, el momento resistivo, el momento el perturbador con el restaurador, nos queda entonces que ese momento flector, ¿sí? Es igual, o mejor dicho, es proporcional a la integral de I cuadrado diferencial de área, ¿sí? Y a esto que tenemos acá, lo vamos a definir como momento de segundo orden, o bien lo que llaman algunos momento de inercia. Ustedes momento de inercia seguramente lo habrán escuchado nombrar en física, ¿sí? Como la resistencia que tiene un cuerpo a ser acelerado angularmente. Nosotros en estabilidad vamos a definir al momento de segundo orden, porque el momento de segundo orden está relacionado con el área, ¿sí? Con el área esta que nosotros tenemos acá, que sería el área transversal, ¿sí? De nuestra viga. Y el momento de segundo orden es como la resistencia que tiene esa sección a ser friccionado, ¿sí? Cuanto mayor es el momento de segundo orden, ¿sí? Más resistencia a ser friccionado va a tener. Por lo tanto, nuestras tensiones van a ser más chicas, ¿sí? Nuestras tensiones, estas, van a ser más chicas, ¿sí? Bien. Una pregunta. ¿Cómo no? ¿La K que aparece es una constante o qué sería? ¿Qué vendría a ser? Es para indicar que es proporcional a algo. Es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Que ahora te vamos a demostrar que es esa constante. Bueno, gracias. De nada. Bien.
¿Cómo? Dijimos que sigma era proporcional a la distancia que se aleja respecto del centroide, ¿no es cierto?, del eje neutro. Es decir que, en este caso, a medida que nosotros nos vamos alejando del eje X, el valor de sigma es cada vez más grande. ¿Sí? El valor de sigma acá, aquí queda chiquita. Sigue quedando chiquita. El valor de sigma acá es cada vez más grande a medida que nosotros nos vamos alejando del X. ¿Sí? Entonces, como a su vez también dijimos que el momento flector era proporcional al momento de inercia, ¿sí?, podemos decir de que esa constante K, que sería en este caso serían iguales, esta constante K y esta otra constante K serían iguales. Esa constante K es igual al momento deflector dividido el momento de inercia, o lo que es lo mismo, sigma dividido I, ¿sí?, que es la distancia de la cual nosotros estamos tomando el valor de sigma. ¿Sí? Por lo tanto, sigma nos queda igual al momento efector sobre I sub X por I. Y esto es lo que nosotros usamos para poder dimensionar una viga a la flexión. ¿Sí? En realidad, nosotros llegamos a que el sigma máximo va a estar dado cuando el I sea máximo. ¿Por qué? Porque el momento efector siempre va a ser el mismo y el I sub X también va a ser el mismo, porque es el de toda la figura. ¿Sí? Entonces, todo esto indica que la variación de sigma es constante, ¿sí? Es decir, que esto es una línea recta. Si nosotros hacemos que el sigma máximo sea en el límite igual al sigma admisible del material con el que está construido nuestra viga, ¿sí?, ustedes van a ver que después que cada material tiene una resistencia de atracción característica, ¿sí? Y bueno, eso afectado a un coeficiente de seguridad nos da lo que se llama o lo que se denomina sigma admisible, ¿sí? Es decir, sería el sigma de cálculo que nosotros utilizaríamos. ¿Qué es lo que vamos a pretender con esto? Es que las tensiones sigma que se generan al cargar una viga nunca superen las tensiones máximas, ¿sí? O sea, que sean iguales o menores a las tensiones admisibles, ¿sí? Si nosotros hacemos límite, significa que el momento flector sería un momento flector máximo que nuestra viga puede soportar, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, podríamos calcular, ¿sí?, podríamos calcular el momento de segundo orden necesario cuando tenemos el momento efector máximo, que es el que nosotros nos da la condición de carga, que sale del trazado de los diagramas de esfuerzos característicos, el sigma admisible, que es del material que estamos utilizando, y por supuesto que la distancia máxima que tenemos desde el centroide, ¿sí?, o desde el eje neutro, en este caso a la fibra más alejada, ¿sí? De esa manera podemos hallar el I sub X necesario y es lo que nos permite dimensionar nuestras vigas a la flexión.
De esta manera, entonces, estamos dándole una justificación del por qué estamos estudiando el momento de segundo orden, ¿sí? Es decir, cuál es la utilidad que nosotros tenemos para el estudio de estabilidad. ¿Bien? Haciendo un desarrollo parecido, cuando tenemos placas que no son rectangulares, sumergidas, ¿sí? Tenemos que ahora al no tener una presión, tenemos una presión constante, es decir, en realidad una presión que va variando, ¿sí? Pero tenemos que evaluarlo en el área, ¿sí? de esa sección que no es rectangular. Por lo tanto, el área, ahora, la fuerza va a tener que ver con el peso específico multiplicado por la distancia desde el pelo del agua hasta donde estamos evaluando la fuerza, ¿sí? Y por tanto, si queremos hallar el momento, el momento de la fuerza respecto de esa resultante, respecto del, digamos, de donde empieza del pelo del agua, ¿sí? Nos quedaría también proporcional al momento de segundo orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el momento de segundo orden? ¿Sí? Dijimos que era la integral de I cuadrado diferencial de área, ¿sí? Y bueno, y un diferencial de área siempre es diferencial X por diferencial Y. Eso tal cual como lo vimos en el momento de primer orden, ¿sí? Eso si queremos hallarlo con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Y si queremos calcular respecto del eje Y, va a ser X cuadrado por diferencial de área. Por supuesto que para poder integrar esto necesitaríamos integrales dobles, ¿sí? Podemos entonces, haciendo algunas salvedades, calcularlo con integrales simples. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una franja de ancho infinitesimal, ¿sí? También va a ser un diferencial de área, ¿sí? Tal cual como hemos visto en momentos de primer orden, ¿sí? Podemos definir en este caso al diferencial de área como I por diferencial de X, ¿sí? Siendo este el I, ¿no es cierto? Y este el ancho diferencial de X, y esto Y, siendo este área. O bien, si queremos calcularlo respecto del eje X, tomamos esta franja, ¿sí? Que va a tener un ancho X menos A, ¿sí? Y la altura va a ser, por supuesto, Y, que va a estar tomado hasta el centroide, ¿no es cierto? De esta manera, podríamos reemplazar acá nuestro diferencial de área en ambos casos para poder hallar la integral, el momento de segundo orden por integrales simples. Veamos algún ejemplo, como por ejemplo un rectángulo,
¿sí? Para calcular el momento de segundo orden de un rectángulo respecto de un eje que pasa por su base, ¿sí? Este eje de acá, vamos a tomar una franja de ancho, en este caso de alto infinitesimal, diferencial de i, y cuya base sea, por supuesto, b, ¿sí? Entonces, nuestro diferencial de área nos va a quedar b por diferencial de i. En el anterior, borro todo. Sí, es a menos x. Acá es a menos x. Acá sería a menos x. Por lo tanto, volvamos acá a nuestro ejemplo. Reemplazando diferencial de área en esta expresión por b diferencial de i, nos queda b, que es constante, nos va a quedar afuera del